Hola, buenas tardes. El tema al cual les voy a presentar se trata sobre el flujograma del proceso de muestras en tuberculosis. Quien les habla, Martín Vivar, tecnólogo médico, referente del programa de control y eliminación de la tuberculosis del Servicio de Salud Araucanía Norte. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta presentación? Primero vamos a hablar sobre la actualización de la toma de muestra para tuberculosis según la actualización de la norma técnica que fue el año 2022. Vamos a hablar sobre las muestras pulmonares y extrapulmonares para pesquisar la tuberculosis, el transporte y la conservación de muestras para tuberculosis. Vamos a explicar, ¿cierto?, lo que es la solicitud de investigación bacteriológica para tuberculosis. Y por último vamos a ver lo que son los criterios de rechazo y los plazos de respuesta, además del informe de resultados y los registros. En cuanto a la toma de muestra para tuberculosis pulmonar, según la norma técnica actualizada, que fue el año 2022, se deben tomar 2 muestras inmediatas del paciente de expectoración. Y estas 2 muestras en distintos frascos recolectores se envían al laboratorio con una solicitud de investigación bacteriológica de tuberculosis. ¿Cuáles son las características de una buena toma de muestra? Lo primero es que tienen que ser muestras tomadas inmediatamente al momento de la pesquisa y tienen que ser de buena calidad. O sea, esto quiere decir que deben ser muestras mucosas, purulentas o sanguinolentas. La saliva no se va a rechazar, pero no es lo ideal, porque se supone que si este paciente es un caso presuntivo de tuberculosis, debiese expectorar, ¿cierto?, desde el sitio de la lesión y no tener, ¿cierto?, una muestra salival. Lo otro importante es que sea una buena cantidad de muestras. Esto quiere decir que entre los 2 frascos recolectores sean 2 ml como mínimo para poder procesarlas en el laboratorio. ¿Cuáles son las características del envase recolector actualizado? Porque antes había otro. Es que es un frasco transparente, con taparrosca, boca ancha, con la superficie en el cuerpo del frasco recolector para poder rotular y colocar el nombre y el root del paciente. Aquí está la diferencia. El frasco negro era el frasco que se tenía antes para la pesquisa de tuberculosis y el frasco transparente es el actual. La diferencia es que con el frasco transparente podemos visualizar la cantidad y la calidad de la muestra antes de poder enviarla al laboratorio. Con respecto a las muestras pulmonares para pesquisar tuberculosis, tenemos distintos tipos de muestras pulmonares, pero la más común es la expectoración espontánea. ¿Ya? Hay otros tipos de muestras que ya son aquellas como la expectoración inducida, que es un kinesiólogo el que ayuda al paciente a poder obtener esta muestra a través de maniobras kinésicas o por nebulización. El lavado broncoalveolar y contenido gástrico son procedimientos médicos. Con respecto a las muestras extrapulmonares para pesquisar tuberculosis extrapulmonar, las muestras más comunes que tenemos son la orina, pus, líquido pleural, biopsia o tejidos, líquido cefalorraquídeo y otras serosas, y contenido ganglionar. ¿Qué es lo importante cuando se toman este tipo de muestras? Es que no deben pasar más de 4 horas desde que se toma la muestra hasta que se procesa en el laboratorio. Por lo tanto, siempre que se tomen muestras extrapulmonares hay que tener una previa coordinación con el laboratorio para poder obtener este tipo de muestras. En cuanto a la conservación y traslado de muestras, lo importante aquí es poder conservar la muestra a una adecuada temperatura para que el bacilo no pierda viabilidad. ¿Y cuál es la adecuada conservación? Es que sea entre 4 y 8 grados Celsius de temperatura. Y el traslado de las muestras se va a hacer en triple embalaje hacia el laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? El embalaje primario va a ser el frasco recolector. Luego este embalaje recolector, este frasco recolector va a ser embalado en una bolsa de polietileno, la cual va a ser el embalaje secundario, y como embalaje terciario, una bolsa resistente tipo Ziploc o una caja de cartón. Luego todo esto se embala, ¿cierto? Y se deposita en un cooler con unidades refrigerantes
para poder trasladar a lo que es el laboratorio de procesamiento. En cuanto a la solicitud de investigación bacteriológica, igual se actualizó según la nueva normativa, tiene más ítems. ¿Y qué es lo importante aquí? Colocar todos los datos personales del paciente, sobre todo el domicilio y el teléfono, ya que a través de estos datos vamos a poder ubicar al paciente en el caso de que salga positivo. Si es que alguno de ustedes en algún momento hacen pesquisa de tuberculosis, porque como ustedes saben, para poder pesquisar tuberculosis no necesariamente es de especialidad médica, cualquiera lo puede hacer. Al momento de completar este formulario, ¿qué es lo que van a marcar? En examen solicitado para, van a marcar pesquisa de un CPT o un caso presuntivo de tuberculosis. Ahora sospecha clínica, por ejemplo, lo completa solamente el médico porque eso ya es de especialidad médica. En antecedentes de tratamiento, cuando son pesquisas de tuberculosis, se coloca caso nuevo. Y luego señala el tipo de muestra donde van a colocar esputo, ya que el otro listado de muestras son las muestras ya extrapulmonares. Identifique grupos vulnerables. Esto es muy importante poder completarlo en esta solicitud, ya que de acuerdo a esta información vamos a saber cómo trabajar la muestra en el laboratorio. Por lo tanto, siempre deben marcar a qué grupo vulnerable pertenece el paciente al cual ustedes están pesquisando la tuberculosis. Y finalmente tienen que completar la identificación del solicitante, fecha de solicitud, fecha de toma de muestra y responsable de toma de muestra. Con respecto al lugar para toma de muestra de tuberculosis, ¿cuáles son las características? Lo primero es que tiene que ser un lugar que ofrezca privacidad al paciente. Luego, y muy importante, es que tiene que tener adecuada ventilación. Idealmente tiene que ser una ventilación unidireccional y con adecuada iluminación. No son adecuados lugares en donde haya flujo de personas, ¿cierto? O lugares que sean cerrados, como baños, oficinas o salas de espera de pacientes. En cuanto a los criterios de rechazo de muestra, por normativa está establecido que las muestras se pueden rechazar si es que es una muestra descompuesta, muestra derramada, muestra sin rótulo o muestra escasa que sea menor a 1 ml. Con respecto a los plazos de respuesta a estos exámenes, el laboratorio va a tener por normativa, cuando se hace una prueba molecular, 48 horas hábiles para poder realizar el informe de estos resultados. En cuanto a la baciloscopía, máximo 48 horas hábiles. En cuanto al cultivo sólido, son máximo 63 días. Cuando es cultivo líquido, son 45 días. Bueno, aquí tengo un formato que es del laboratorio donde trabajo yo, pero en realidad en casi todos va a tener más o menos la misma información. Este es un informe de resultados negativo para tuberculosis. Ya se le hizo a un paciente prueba molecular y en la cual dentro de la información del informe que nosotros vamos a realizar como laboratorio va a estar el tipo de muestra, que en este caso es la expectoración, y como resultado dice Mycobacterium tuberculosis no detectado. Y como no se detectó, no hay información ni de resistencia a rifampicina y el tipo de cartucho, que es el cartucho en el cual yo voy a depositar la muestra y voy a ingresarlo al equipo de prueba molecular, es en este caso ultra. ¿Qué es lo importante aquí? Que el informe tiene que tener cierto el tipo de muestra y cómo va a ser el resultado finalmente, que en este caso va a ser no detectado. Eso quiere decir que está negativo para tuberculosis. En cambio, en los informes positivos para tuberculosis, ¿qué información vamos a encontrar? Como resultado, y a la vez nosotros vamos a entregar la concentración del ADN bacteriano que se encontró en esta muestra, que en este caso es muy baja, pero también puede ser baja, trazas o alto, o también mediana concentración.
También nos va a entregar la información de resistencia a uno de los principales fármacos del tratamiento, que es la rifampicina. En este caso, no se detectó resistencia a rifampicina, por lo tanto dice resistencia a rifampicina no detectada. Y luego sale el tipo de cartucho que nosotros utilizamos en la técnica. En cuanto a los registros que se utilizan cuando alguien pesquisa estos casos, hay unos libros en tuberculosis de registro, y uno de ellos se llama Libro de Registro y Seguimiento de Casos Presuntivos de Tuberculosis. Entonces, cuando ustedes quieran pesquisar estos casos, se registra la fecha en la que se recibe la muestra del paciente en el establecimiento de salud, ¿cierto?, para luego enviarla al laboratorio. Por lo tanto, en el libro ustedes van a anotar la fecha en la que se recibió la muestra. También, luego ya esto es algo de, más que nada, de enfermería, se tienen que anotar los resultados obtenidos, ¿ya? Una vez que se obtienen los resultados desde el laboratorio, esto también se debe registrar en el libro de registro y seguimiento de casos presuntivos de tuberculosis. Bueno, esa sería la presentación. Espero les haya quedado todo claro. Muchas gracias.